No sé por qué. ¿Dónde era el audio del escritorio? Listo. Bueno, parece que ahora sí mejoró. Bueno, bienvenidos. Listo. Ya corregido. Ahora sí. Ah, ya apareció. Bueno, bueno, listo. El día de hoy vamos a ver la práctica de reflexión número 10. Estamos en este proceso pues, de aprendizaje entre todos. Y la idea es poder desarrollar estas pistas y que cada uno pueda lograr pues hacer su propio estudio, ¿no? Acá esto simplemente es una base. Ya habíamos explicado una parte anteriormente, en el momento en el que estuvimos viendo lo del centro de motor, cuando estábamos cuadrando lo del centro motor, explicándolo, al final enfocamos un poquito sobre la ira y aquí es la profundización de esto. Entonces, ya no más preámbulo, vamos a empezar. Recordar que ninguna de estas, o sea, nada de esta información eh, va a hacer que nosotros pues trabajemos algo. Esta información, estas reflexiones, estas pistas es para que nosotros mismos vayamos y nos adentremos en el observar cada una de esas cositas para hacer nuestro propio trabajo. Bien, entonces es para eso. Em, entonces, recordando, porque es que estamos estudiando la ira la estamos estudiando porque es un aspecto que nos genera una forma de fornicación. Por eso estamos en el estudio de la ira. ¿M? El exceso de las obras y en la ira, todo ese proceso nos va a generar esto que denominamos como la fornicación por ira, inclusive. ¿Listo? ¿Cómo se equilibra la ira en los centros? Este era el final del recuento pasado. El reto pensar, entonces en el pensamiento, la ira siempre va a estar en el pensamiento con la soberbia, la ira va a estar en el pensamiento con la imaginación mecánica, con el querer decir ciertas cosas o el querer, entonces, o sea, se genera inclusive hasta una escena en la mente para generarla luego físicamente y la ira inclusive va a mostrarnos cómo se afecta la situación de acuerdo a nuestra posición. Nos imaginamos que tenemos mucha fuerza, que tenemos mucho poder, y todo eso está en la mente. ¿Sí? La soberbia mantiene la ira en la mente. Entonces, es muy útil el siempre poder hacer ciertas pausas, así sea una pausa en la cual nosotros la vamos a desarrollar. eh, bueno, en muchas escuelas, con mucho conocimiento, la persona dice, bueno, cuente hasta 10, respire profundo. Bueno, lo de respirar profundo, sí, eso es muy valioso. Lo de contar hasta 10, sí es bueno, si la persona pues puede tener esa capacidad y todo, pues excelente. En ocasiones la persona lo que hace es retirarse, bueno, pues, hasta donde pueda, digamos, coger ese tipo de opciones para mirar a ver hasta dónde hace una pausa para empezar a observar la ira. Ojo, es una pausa para empezar a observar la ira. No quiere decir que con eso vamos a acabar con la ira, no, es una pausa. Lo estábamos hablando en la mente, pero ¿por qué? Porque estamos hablando de que el equilibrio de nuestros centros lo vamos a desarrollar con el recto pensar, el recto sentir. Entonces el recto sentir lo mismo. La ira se va a sentir como un fuego, un fogonazo muy fuerte. Ese sentimiento nosotros lo vamos a pasar a lo igual que que es lo del pensamiento, por lo útil, lo justo y lo verdadero, que es para el trabajo de mi conciencia y ahí voy a poder tomar sí, mis decisiones para empezar a pedir muerte, ¿sí? Listo, ahí está. Si no, digamos, me da tiempo para preguntarme, venga, este pensamiento es así, no, no, si no me da tiempo, inmediatamente con toda la fuerza, yo empiezo a pedir muerte a lo que se atraviesa en la mente, a lo que se atraviesa en el sentir, lo que se atraviese en el querer orar o en el orar y lo que se me atraviese en el hablar.
Hay algo muy valioso que siempre vamos a tener que comentar con respecto a la ira, y es que a la ira no se le puede dejar tomar acción. Si nosotros le dejamos tomar acción a la ira, pues ya la ira entonces se ocupó de la mecanicidad del centro motor, se ocupó de la mecanicidad en lo que estamos diciendo, en lo que estamos pensando, si ya todos los yoes entran como un tren y eso no, nos va a impedir el frenar. Si nosotros en ese momento podemos empezar a pedir muerte, esa es la acción que vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para doblegar o frenar la ira. Aquí la idea es que como la ira siempre es un proceso en el cual se mete con toda la fuerza de destrucción o de todo, entonces toca con esa fuerza misma uno darle la vuelta y poder enfrentarnos a la ira. Estamos sintiendo la ira, pues vamos a pedir muerte haciendo esa fuerza contraria para ganar voluntad. No nos vamos a dejar doblegar. Recordar que el centro motor maneja toda la parte motriz, ¿no? Y que en el centro motor está el epicentro del aire. Esto ya lo habíamos visto antes para ponernos en contexto. Maneja la voluntad y por eso es que en un momento la ira nos quita voluntad y después de la ira siempre va a quedar la mala voluntad. Pero si en cualquier momento nosotros hacemos una pausa y pedimos muerte, pero pues, digamos así con todo el ánimo de querer corregir eso que está en nuestro interior, bueno, ahí vamos a empezar a reversar eso. Pero mientras esté la ira manejando nuestra voluntad, vamos a estar enceguecidos. La ira, en el centro motor está también la parte de la vista y la ira enceguece. Ahí estaba como un recuento del centro motor. Ya habíamos visto estos pequeños agrupaciones de lo que está manejando el centro motor. Lo habíamos dado desde que empezamos a hablar de los centros, hemos hecho esto con cada centro. Y aquí voy a enfocarme es a cómo ciertos yoes de la ira empiezan a coger algunas partes de acá que están en el centro motor, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros va a poder cuando quiera enfrentarse a estudiar su ira, va a coger entonces las palabras y va a decir, bueno, ¿qué palabras uso yo cuando tengo ira? Y va a empezar a desenvolver cómo es que se cristaliza su ira con las palabras. También va entonces a hacerlo con las obras. Bueno, eh, ¿qué obras tiene mi ira? ¿Qué omisiones? Porque después, recordemos, siempre va a ser así. Después de la ira viene la mala voluntad y la mala voluntad nos hace dejar de hacer muchas cosas. O también cuando tenemos ira, entonces con toda la ira queremos omitir. Entonces ahí podemos mirarlo. Y eso va a ser parte de empezar a descubrir nuestra ira en un sentido sin autoengaños, sincerándonos con nosotros mismos y con nuestro ser, con nuestra Madre Divina. Recordemos que ese tipo en que se denomina la confesión la vamos a hacer es con nuestro ser, no con otra persona. Bueno, pero vamos a ver entonces cómo, por ejemplo, la ira eh, se adueña de cosas del centro motor. Si cuando una persona tiene ira, ¿cómo camina? Cuando una persona tiene ira, ¿cómo entonces hace ese proceso de cargar cosas o de alzar y todas esas cosas? Em, ¿Cómo entonces nosotros, cuál es nuestra forma de alegar? O sea, alegar es como que le dicen algo, y entonces tiene un yo respondón, pero entonces tras del hecho empieza a alegar, entonces como que está sumándole más cosas. ¿Cómo nosotros peleamos? Entonces nosotros peleamos otra vez, entonces peleamos con las palabras, qué tipo de palabras usamos para pelear, qué tipo de obras hacemos para pelear, entonces los puños, las patadas, el destruir cosas, bueno, ahí está el insultar, el golpear. Eh, Miremos entonces que la impaciencia también nos mueve la ira. ¿M? Y en un momento una persona que está iracunda es muy imprudente. ¿M? Está completamente enceguecida también. Ahí entonces vamos a mirar nuestra maledicencia con la ira, el ofender, cómo nosotros obligamos o veamos en un sentido que ahorita lo vamos a ver con el orgullo, que vamos a mirar así una pasada de la ira en diferentes defectos, cuando, por ejemplo, orgullosamente nosotros nos sentimos con el poder o con el estatus o el rol de que nos tengan que hacer caso
y no nos hacen caso, la ira de nosotros quiere obligar, ¿sí? Y el obligar entonces hace parte de unas obras, ¿sí? De un hacer que está en el centro motor, y ahí se va a meter también otro efecto que es la tiranía, es otro comandante de esos batallones, ¿sí? Listo, ahí está, obligar y dominar van con la tiranía, pero acá estamos enfocando es cómo nosotros se nos vuela la ira para empezar a hacer ese tipo de cosas. Bueno, en un momento hasta usamos la murmuración también para generar ira o porque estamos iracundos y estamos desquitándonos o vengándonos. Listo. Vamos a mirar ahorita con los defectos, como decía, la ira con los otros defectos. Por ejemplo, la ira con la pereza, ¿sí? A uno que lo despierten, uno no se siente descansado o que a uno lleguen y lo hagan, digamos, entre comillas, lo obliguen a hacer ciertas cosas y la pereza de uno, entonces uno se pone mal geniado con la pereza, pero ahorita lo vamos a mirar también. Toda la ira es una debilidad de nosotros porque la ira es muy reaccionaria y una persona muy reaccionaria es una persona muy débil, ¿sí? Mi esposa también lo decía y nosotros lo reflexionamos, inclusive en otras culturas lo tienen muy en cuenta que el carácter, el verdadero carácter es la capacidad que tiene la persona de estar muy centrada, de estar muy equilibrada, ¿sí? De no dejarse afectar. Eso es verdaderamente tener un temple, un carácter. Pero nosotros siempre lo volcamos a que el carácter es que es mal geniado o que tiene mucha fuerza con lo que dice y que habla de una forma muy fuerte, ¿no? Eso no es así. Bien, vamos a mirar lo que decíamos. Toda la violencia física, la brutalidad está relacionada con el centro motor, pero también está relacionada entonces con la ira. Bueno, aquí cada uno de nosotros va a coger cada una de estas cositas para ir metiéndosele y desarrollar el proceso de su propio estudio de la ira. Mm, Decíamos, la soberbia sostiene la mente al aire. Ya lo habíamos hablado, pero lo vuelvo a retomar acá porque esta es la profundización. La persona no quiere soltar su ira y la persona se torna completamente soberbia. Entonces, eh, sigue alimentando en su mente la ira, sigue justificando todo el tiempo la ira, sus actos, lo que está hablando, se siente con todo el poder, se siente completamente justo, ¿m? Y eso le hace sostener todavía eso ahí en la mente, ¿sí? Todo esa es la soberbia. Mm, pero no solamente pasa en la mente, ¿no? Porque sigue ese fuego emocional destructivo, saqueando y contaminando la energía. Y todo eso va a caer al centro sexual y es lo que va a estar dañando hasta los órganos sexuales y va a estar eh, somatizando ciertas cosas. Hay muchas cosas que están somatizando la ira, enfermedades, inclusive procesos en las glándulas, procesos en los músculos. Bueno, entonces, habríamos con que hay una violencia interior y exterior, pero estas se juntan en el proceso en el cual la ira está saliendo a flote. ¿Cómo así que estas se juntan? Veamos que puede ser que la persona eh, tenga una ira implosiva, ¿m? Entonces esa ira implosiva se mantenga más en su interior, que hay dos lados de la ira. Está la ira implosiva, que son las personas que todo el tiempo lo guardan en su mente esos resentimientos, esos rencores, todo el tiempo se está guardando como todo ese desorden y desequilibrio mental, esos estados interiores, todas esas charlas interiores, todas esas canciones psicológicas, todo eso que está interiormente. Hay algunas personas que simplemente se están envenenando con eso y no lo exteriorizan. Al contrario, de pronto lo que se exterioriza es como una debilidad o se exterioriza como una pasividad, pero es una pasividad, no es una pasividad consciente o real, es una pasividad debido a toda su vida inclusiva. ¿Sí? Y ahí está, digamos, el por qué algunas personas que están a veces son muy calmadas y en un momento se estallan y peor que la persona que estalla a cada hora, a cada rato. Cuando nosotros estudiamos los dos lados, vamos a llegar a un entendimiento y vamos a darnos cuenta que podemos en un momento sentirnos que no somos muy iracundos, pero entonces es porque nuestra ira se puede estar moviendo todo el tiempo en nuestro mundo interior, ¿m? Y todo el tiempo hacia la implosiva.
¿Cuál es la que se mueve exteriormente? Pues ya las actitudes, ya los gestos, todas las obras, mejor dicho, que se mueven exteriormente. Ahí entonces digamos, se cristaliza ya en obras la ira explosiva. Entonces, es toda esa violencia exterior, es a destruir cosas, bueno, todo lo que se habla, todo eso ya es exterior, pero la conjugación de estas dos, ¿sí? Son nuestros defectos de la ira, nuestros yoes, y todos se están moviendo con cuatro aspectos. Eso sí, siempre vamos a decirlo, hay cuatro bases de la ira. ¿M? Estas cuatro bases son la frustración, la duda, la culpa y el miedo. Son las cuatro. Todos nosotros tenemos una alimentación de un deseo. En la medida en que esté alimentado ese deseo, o en la medida en que nosotros le demos paso al deseo, cualquier deseo el que sea, en un momento, si no se da, llega una frustración y esa frustración, dependiendo de lo alimentado que yo tenga el deseo, pues así mismo va a ser mi frustración. Por eso nosotros lo referenciábamos con la ilusión. ¿Sí? Entonces hay una persona que en la ilusión alimenta muchos deseos y todos esos deseos, si no se llevan a cabo, se va frustrando y eso es una carga de ira que puede estar, dependiendo de la persona, o explotando, implotando en la implosiva o explotando ya hacia afuera, es la exterior. Bueno, entonces ahí hay unas cositas que ya habíamos revisado en la parte anterior, entonces no me voy a extender. La culpa. La culpa es otro aspecto en que puede ser que todo el tiempo eh, se me mueva un poquito la ira echándole la culpa a otros, ¿sí? Queriéndome entonces desquitar con otros, todo el tiempo señalándolos en mi pensamiento, así de pronto exteriormente no lo haga, pero entonces acuérdense que hay una implosiva, en el mundo interior se mueven muchas cosas, y yo interiormente puedo estar culpando a la persona y por eso estoy mal geniado o estoy irritado con la persona. Así no se lo exprese, así no se lo diga, pero entonces vamos a mirar todos esos aspectos físicamente, por ejemplo. Entonces, cuando una persona está frustrada, o bueno, está frustrada, tiene ira, pues, o por la culpa tiene ira, es una persona que va a estar muy tensionada, en muchos aspectos se va a tensionar, ustedes mismos van a darse cuenta sus tensiones, entonces a veces la tensión en la espalda, en el cuello, ¿sí? O la tensión en una pierna, no sé, cerca al abdomen, ¿sí? Conocí una persona que todo el tiempo estaba muy tensionada pero por su ira, y hasta le ocasionó una hernia en la espalda. Y en un momento, tras años, 3, 4 años, él en un momento pues, me lo confesó. No, no, es que toda la ofuscación, toda la irritabilidad y toda la tensión que siempre sentía con tal o cual ira, yo la sentía en la espalda. Eso era, digamos, ya él se aprendió a conocer, pues porque siempre que tenía ira tenía ese dolor y era en el mismo lado. También en un momento una chica comentó que tenía un problema que era en la cadera. Sí, esta chica comentaba que cuando tenía esa ira, que bueno, en un momento se volvía muy implosiva, ella como que almacenaba toda esa tensión en la cadera y pasó un tiempo, unos meses, y, y sí le generó, o sea, le somatizó algo ya un poquito más delicado, inclusive estaban pensando en operarla y todo eso, pero ella misma se dio cuenta que era porque toda la tensión de la ira la estaba acumulando ahí y era por frustración, en ese caso era por frustración y por culpa, ¿sí? Bueno, habrían otras cosas ahí porque son cuatro epicentros y todos participan, pero hay unos que, digamos, tienen mayor porcentaje. ¿Cómo podemos relacionar esos cuatro aspectos? Bueno, podemos relacionarlos como que tal vez en determinada ira, es un ejemplo, porque todos van a participar casi siempre, determinada ira es como si pues fue por miedo, entonces el 80% fue por miedo y luego entran los otros, ser un 20%. Es como para que nos hagamos una proporción, ¿sí? Asimismo con cada uno de ellos, pero tenemos que autoobservarnos y descubrir cómo es que entonces se nos está moviendo a nosotros la ira, ¿sí? Bueno, en la culpa entonces estábamos hablando de que se puede generar como algún tipo de venganza o de desquite o algo así,
hacia afuera, o siento ira porque me culpan a mí, ¿sí? Y no hago, digamos, como tal una pausa. Mm, Podemos decirlo así, no se tiene la capacidad de equilibradamente ir a evaluarlo o ir a, bueno, si tenemos que hacernos cargo de ciertas responsabilidades o algo, bueno, pues hacerlo. ¿M? Pero generalmente el orgullo tampoco ayuda por el que dirán, por el querer todo el tiempo quedar bien o porque no piensen mal de nosotros, o una serie de cosas, entonces viene esa fuerza y también quiere deshacerse de la culpa o quiere coger esa culpa y echársela a otro. Todo el tiempo en la mente uno se quiere lavar las manos, por eso es que la culpa es una lavada de manos tremenda. No nos deja corregirnos, todo el tiempo nos desequilibra y todo el tiempo pues está queriendo castigar. Entonces aquí vamos a ver que hay una serie de efectos castigadores em, que se meten también cuando se quiere o cuando se echa la culpa exteriormente. Sigamos entonces con las otras dos partes. Hay una parte entonces que se llama la duda y la duda y el miedo están también muy de la mano. Mm, Estábamos reflexionando con mi esposa y veíamos, por ejemplo, la parte violenta, todos estos soldados que tienen que, digamos que están cerca a la guerra o en esos conflictos, ¿sí? Ellos tienen duda de que los van a atacar o sufren una serie de paranoia, pero eso también les genera miedo y todo eso los mantiene en una tensión violenta, en una tensión de ira, ¿sí? La persona puede entonces estar en ese sentido. Bueno, en algún momento también fue algo curioso que sucedió. em, por ejemplo, con respecto a la frustración y a la culpa, me encontré con una persona que el oficio de él, el trabajo de él, era no dejar que ciertas personas se colaran a un servicio público, ¿sí? Entonces, bueno, él era como, hagamos de cuenta, como un celador, un vigilante que estaba ahí en ese rol. Pero él andaba completamente frustrado con su trabajo porque, pues, primero era muy pesado, era muy desgastante, se ganaba muchos enemigos. eh, Él todo el tiempo estaba culpando al sistema, bueno, culpando a todos los que se colaban. Bueno, estaba en esas dos de una forma terrible y él estaba completamente desequilibrado en casi todos los días. Yo me acerqué a él y lo invité a las conferencias y todo, y él me decía algo muy curioso, me decía, no, yo tengo que pausarme de todo, yo por la noche tengo que llegar a la casa, me deshago de todo y me pongo a escuchar música zen para empezar a calmarme porque llego completamente desequilibrado. Entonces yo le decía, bueno, pero no solamente es eso, usted puede eliminar eso, puede aprender a observarlo. Pero es algo curioso. Nosotros vamos a mirar también en los determinados oficios o las determinadas cosas que desarrollamos, cómo es que la ira se nos está metiendo por diferentes aspectos y cómo no nos deja tranquilos, así como no, y también cómo no nos deja estar en paz tanto con nosotros mismos como con las demás personas. Porque bueno, ahí también viene eso. Ahora sí, volvamos otra vez aquí a la duda y al miedo. Entonces, la duda, yo decía, se genera una confusión, hay una indecisión con ciertas cosas, no se sabe y pierde la fe, pero la fe no es en un contexto meramente religioso, estamos hablando de la fe en un sentido en el cual se tiene una conexión con la conciencia o la conciencia le puede mostrar, le puede indicar ciertas cosas acerca de cómo desenvolverse, o ya lo sabe por la reflexión que ha hecho con respecto a tal o cual situación, entonces listo, eso le permite estar más equilibrado y meterse a tomar ciertas decisiones. Pero si hay duda, entonces viene la ira, ¿sí? Es esa forma de irritabilidad en el cual, por no saber qué decisión tomar, se acumula, ¿no? Ahí está la situación y viene el miedo. Muchas de las indecisiones que nosotros tenemos es por miedo a
¿A qué? Bueno, entonces cuando estudiábamos el miedo, pues esto, acá estamos es estudiando la ira, pero me meto a dar esta observación. Cuando uno quiere ir a enfrentarse con sus miedos, uno va y los pone en el banquillo o uno va y los anota. Bueno, eh, tengo esta situación de desequilibrio, sí, y es por miedo, listo. Pero un miedo, no, porque no hay un miedo, son muchos miedos los que están ahí alimentando lo que nosotros pensamos que es un solo miedo, ¿sí? Entonces tengo miedo a que pase tal cosa, ¿sí? Y entonces entra la duda porque no se sabe entonces cómo sortear, no sabe decidir, no confío en el ser, no confío en quien me vaya a apoyar, lo que sea, entonces ahí está. Pero ojo, porque no es un miedo, sino que de ese miedo vienen muchísimos miedos. Yo no los pongo en el banquillo, sino yo, si yo no voy y empiezo a resolver uno por uno, pues voy a estar totalmente desequilibrado y todo el tiempo voy a mantenerme con esa ira ahí por debajito. ¿M? Bueno, entonces miremos que es una de las raíces del apego también. Veíamos la vez pasada que a nosotros nos rayan algún aparato o un vehículo o nos van a dañar algo de nosotros y ese miedo que es del apego nos genera ira, ¿sí? Eh, no dimensionamos, simplemente por el miedo, así haya sido un rayoncito, una cosita muy simple, por el miedo a que se dañe o a que se pierda lo bonito, o bueno, lo que sea. Bueno, también no solamente en las cosas, puede ser también con las personas, ¿sí? Con la pareja o con esto. Entonces, hay muchas cosas relacionadas también de los celos con la duda y el miedo, ¿no? Bueno, y ahí también se meten, como decíamos, después se va a meter la frustración y se va a meter hasta la culpa, ¿sí? Veamos, por ejemplo, una ira relacionada con los celos, ¿sí? Duda de que está siendo fiel o duda de la capacidad de fidelidad de fulano o fulana. ¿Listo? Viene el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo a que se lo quiten, el miedo a que lo va a perder, ¿sí? El miedo a que, como así, el orgullo se mete ahí también. Y viene la frustración. Entonces, está frustrada entonces con esa situación o está frustrada con esa persona y viene la culpa. Ah, no, es que la culpa, entonces, si no hubiera aparecido fulano o fulana, si no hubiera hecho tal cosa, si no hubiera pasado tal otra, entonces pues la cosa sería diferente. Ah, ya quiere culpar, ya quiere lavarse las manos, ya no quiere hacer una pausa para empezar a resolver. Y como está en esa irritabilidad, puede llegar a una soberbia que vamos a mirar el excesivo, digamos, excesiva incapacidad de equilibrarse, de dominarse a sí mismo, que la persona en un momento vaya hasta mata a la otra o va y quiere violentarla totalmente. Toda esa violencia interna la quiere sacar hacia el exterior. Bueno, entonces, para observarla, hay algo muy curioso que tenemos que hacer y muy eh, necesario, sin autoengaños. Generalmente, cuando nosotros nos autoengañamos, las personas, por ejemplo, ¿sí? Uno en un momento actúa con ira y llega y dice, no, no, es que eso era justo, no, es que yo estaba consciente, ¿sí? Pasaba, puede pasar también a uno, o le ha pasado también a uno, pero era muy curioso que yo lo logré observar a través de un espejo, ¿sí? Que era una persona, y la persona llegaba y, no, no, es que, no, yo estoy consciente. O sea, la ira enceguece tanto y se justifica tanto que la persona piensa que está consciente, cuando tiene toda la ira montada y está totalmente, digamos, entregado a sus defectos, lo están manejando como un muñeco. ¿M? No podemos condenarlo. Entonces aquí hay algo muy curioso, es que cuando la persona, por ejemplo, tiene la ira implosiva, ¿m? Entonces es una persona que puede verse muy pasivo o tiene una personalidad pasiva. ¿M? Eh, ¿Qué pasa? Que condena la ira explosiva. ¿M? Uy, no, pero es que yo no entiendo por qué tiene que explotar así, por qué tiene que hablar así, y si sé cuándo, y si sé más, y por qué no más bien, por qué no guarda silencio, por qué no, bueno, entonces está condenando la ira y ahí no puede ni comprender a la otra persona, no puede ni equilibrarse en diferentes momentos y tampoco va a poder observar todo ese magnetismo
de su propia ira implosiva, que igual está manteniendo la conexión con toda la ira que se está moviendo en el exterior, ¿sí? Entonces es muy curioso. Tampoco la podemos condenar en nuestro interior. ¿Mm? Eh, bueno, perdón. Entonces, la que está en la ira explosiva también va a condenar la ira implosiva del otro. Entonces también la está condenando exteriormente. Pero ahora miremoslo interiormente, que era lo que iba a decir. No podemos condenar nuestra ira interiormente, ponernos a, digamos, entre comillas, a echarnos látigo y mejor dicho, y no, que está, y decirlo, o sea, no con una forma consciente, fruto tal vez de cierto arrepentimiento o fruto de haber descubierto muy francamente a través de la autoobservación ciertas cosas, no, sino simplemente con su mismo ego quiere condenar y dice, no, es que esa ira, esa porquería de ira, esa sí sé cuándo, pero tiene la misma ira montada. ¿M? No podemos condenarla así porque tampoco vamos a poder verla en su totalidad. Eso también nos va a impedir observar cada una de las cositas que están pasando. ¿M? Eh, bueno, y no vamos a poderle sacar la sabiduría que hay ahí, porque a todos los defectos hay que extraerle la sabiduría, que es la verdad y la realidad que está detrás de cada cosa. Para observarla, voy a también a mirar, bueno, abríamos la conferencia con esto que decía em, la ira, vamos a observar nuestra propia irritabilidad. ¿M? ¿Para qué? Para empezar a descubrir de dónde proviene. Pero ¿por qué estamos mirando? Ah, y ahí al lado, en la imagen, están lo que usamos para describir que los defectos se adueñan de esta máquina humana a través de nuestros centros, a través del funcionamiento del sentir, del pensar, del hablar, todo eso. Sí, pero ¿por qué estaba mostrando esa imagen y esas dos para entrar? ¿Y cómo se relaciona con esto? Se relaciona porque nosotros no vamos a hacer a un lado el historial que tenemos o lo que estamos desarrollando. Si siempre estoy chocando con tales personas, bueno, pongámoslo ahí, ya no más, voy a enfrentarme al aire. Entonces, ¿con quiénes estoy chocando y por qué estoy chocando con ellos? Generalmente, todos los desequilibrios, y esto más adelante lo vamos a ampliar de una forma completa, hace parte de todos los temas que entregamos en las diferentes conferencias llamadas fase A, todos los desequilibrios que estamos, digamos, experimentando en la vida, ¿no? Son a raíz de la incomprensión de nosotros mismos con las cosas y son a raíz de la inconsciencia y de nuestros propios defectos, ¿sí? Evidentemente, si siempre estoy chocando con determinada persona, hay algo que en mi interior está generando ese choque y bueno, detrás de eso, ahí sí ya viene de pronto todos estos que se meten, estos cuatro bases que se meten y ya generan la ira. ¿Con quiénes me da ira? ¿Y por qué me da ira con fulano con sutano? Ahí voy a descubrir que es uno de estos cuatro. No, es que estoy frustrado con esta. Por ejemplo, miren, en un momento había una persona que estaba muy frustrado con su hijo y todo el tiempo chocaba con él, chocaba con él, chocaba con él. O sea, mejor dicho, cualquier tema era choque pero ¿por qué? A veces inclusive no había necesidad de que se generara ese choque, pero lo que pasa es que él estaba, era frustrado con él y no se había resuelto eso, entonces siempre era como si se repitiera todo eso y em, era como si se repitiera todo eso y em, no pudiéramos desarrollar, digamos, el equilibrio, ¿sí? ¿Con quiénes y por qué? ¿Con quiénes y por qué? Siempre entonces vamos a hacer una lista, si lo podemos hacer así, o vamos a someterlo a una meditación reflexiva, ¿sí? Y voy a empezar a resolver uno por uno, a ver qué es lo que se me mueve. ¿Por qué no guardo silencio? ¿Por qué no guardo silencio cuando tengo ira? ¿Sí? O por qué la ira no quiere guardar silencio, ¿sí? Eso es muy importante irlo a reflexionar. La otra que es, hace parte de una hipocresía que tenemos nosotros con el autoengaño, una parte de la apariencia, quiere decir
que está muy relacionado con toda esta parte del fanatismo y la mitomanía, y con la ira implosiva, que ya lo estaba diciendo, es este. Tengo ira, pero me siento amable. Entonces son personas que generalmente pueden estar explotando por dentro, ¿no? Pero hablan hasta con poses pietistas, ¿sí? Pero igual están tensionados, eh, y simplemente lo están haciendo es por aparentar, ¿m? O simplemente lo están haciendo es por miedo, ¿sí? O simplemente lo están haciendo, bueno, por no querer tal vez llegar a enfrentar cierta cosa, bueno, que también tendría que verse con el miedo. El caso es que ahí vamos a mirar esa otra parte de la ira, porque en un momento cuando la persona empieza a estudiar la ira, va a darse cuenta que tal vez en un momento le frena la explosión, o sea, la parte explosiva exterior, de esa forma explosiva. Pero entonces en un momento se puede estar tornando muy iracundo implosivamente y se siente amable, o sea, siente, si está sintiendo la ira, pero entonces trata de hablar calmadamente, ¿sí? Trata de hasta ser muy respetuoso, pero está sintiendo toda esa ira. Y ese es un problema que tenemos también que resolver, porque eso nos lleva a autoengañarnos de que la tenemos dominada. Irritabilidad es la base también para nosotros descubrir. Estábamos reflexionando con Meli que la incapacidad de uno de autoobservar su irritabilidad hace que no nos demos cuenta que tenemos montada la ira. ¿M? La irritabilidad vamos a verla para descubrir esos pequeños o grandes momentos de ira. A veces la persona sabe que tiene la ira. Lo hablábamos en una conferencia que era la parte en la cual decíamos del disolver el yo con los detalles, o en el país psicológico también, la observación de sí mismo. Algunas personas simplemente es como que piden ayuda externa, ¿no? O dicen, no, venga, no, 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 venga, no me hable, ¿no? Que es que estoy, que vuelo, y eso mejor dicho, sí, y respiran así duro y todo, pero no hacen el esfuerzo por hacer la pausa, no hacen el esfuerzo por autoobservarse, o no hacemos el esfuerzo por autoobservarnos, no hacemos el esfuerzo por pedir muerte, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento, ¿sí? Quítame esta ira tan terrible que tengo en este momento, elimíname esta irritabilidad, por ejemplo, quítame esta tensión, y ahí va eliminando uno a uno las diferentes cositas que empieza a ver, y esa muerte en marcha le va a ayudar a cada vez, eh, digamos, equilibrarse, ¿no? Pero la cuestión es poder ver esa irritabilidad. Detallitos muy pequeños, recordemos que están alimentando todos esos detalles grandes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me la hacen en el chat, yo voy respondiendo. Amanda dice, ¿por qué me quedó callado? No entiendo. Jensi dice, me pasa que me frustro con mis niñas, me estoy autoobservando, pero no logro relajarme para darle muerte en marcha. Por más que lo intento, no logro. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, entonces es porque se está generando una permisividad con algún aspecto de la ira. Se está tratando de eliminar algunas cosas de la ira, pero se está generando una permisividad con otras. ¿A qué me refiero? Que igual nos estamos justificando por algún lado, ¿sí? Entonces, eh, le doy una instrucción a tal persona o a mi hijo, a mi hija, le doy tal instrucción, no la desarrolla, no la hace, ¿sí? O me desafía, bueno, lo que sea, ¿sí? En un momento, entonces, empieza una irritabilidad, me da ira, trata entonces la persona de autoobservarse, trata de empezar a pedir muerte, pero no está pidiendo muerte, vamos a decirlo así, no está pidiendo muerte con la velocidad que debería pedir muerte, y se pasan muchas cosas, y en un momento esas cosas que se están pasando se están justificando, ¿sí? Entonces, en un momento hay unos pensamientos que se quedan justificando la ira y yo estoy tratando de eliminar otras cosas, pero eso lo mantengo. Eso lo veíamos como la permisividad que tenemos en muchos sentidos, porque esto que estoy diciendo aplica no solamente para la ira, sino para todo, ¿sí? Lo mismo pasa con la lujuria, lo mismo pasa con,
con la codicia, lo mismo pasa con la pereza. Siempre entonces puede que no estemos, digamos, siendo muy sinceros consigo mismos, muy certeros a pedir muerte. Entonces dejamos de justificando o por permisividad, dejamos ciertos yoes montaditos y le estamos eliminando a los otros, le estamos pidiendo muerte a los otros. No. Entonces, por eso es que no podemos en un momento, aunque pensemos que nos estamos autoobservando y pidiendo muerte, no podemos frenar todo. Ahí lo más valioso que puede hacer la persona es hacer una pausa bien y empezar a autoobservarse, pero de una forma plena, ¿sí? Si es que lo puede hacer. Entonces, resuelva lo que tenga que resolver hasta donde pueda, ¿sí? Y luego haga la pausa y descubra qué es lo que se movió. Eso generalmente lo vamos a poder hacer en una forma retrospectiva, porque la autoobservación de nosotros es muy pobre, o sea, es una realidad, ese sentido no lo tenemos nosotros verdaderamente así despierto, al full, o sea, uno dice se autoobserva, pero hay muchas cosas que se nos están pasando, por eso tal vez en retrospectiva vamos a poder descubrir, ya sé, es que siempre hay este que se mantiene y no lo estaba viendo, o hay un grupo que se mantiene y no lo estaba viendo, pero en retrospectiva, en la meditación reflexiva lo vamos a poder descubrir. Dice, la ira colectiva. Bueno, Irma estaba comentando sobre la ira colectiva. Eso es algo muy curioso en donde nosotros, por ejemplo, veamos algo simple. Una persona en la calle empieza a pelear con otra, ¿sí? Y uno, el general, digamos, em, las personas que están ahí, bueno, puede que haya personas que conozcan a fulano o a sutano, entonces si quieran que se pare todo o si quieran eh, que no se peleen y esto, pero el general es que colectivamente se hace una onda astral de ira, ¿sí? Y hasta si la persona, digamos en ese momento, o ustedes experimenten esto en ese momento, cuando les vuelva a suceder, en un momento que les ustedes cuando se genere todo eso, que todos como que se mandan, o sea, como que se empieza a generar como un desorden colectivo, ya sea en la casa, ya sea con un grupo de personas o en la calle ya en masa, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, pueden cerrarse emocionalmente tapándose en el plexo, aquí no me van a ver, me paro un momentico, entonces tapándose en el plexo, ¿sí? Y listo. Eh, esa es una para emocionalmente uno no, digamos que esa vibración no lo coja así como tan fuerte. Inmediatamente ustedes empiecen a observar toda la imaginación y todo ese ánimo de la violencia que se genera por ese proceso, ¿sí? Lo que digo, hay personas que están ahí que dirán, no, venga, cálmense, no paren eso, pero el general es que se forma una violencia colectiva y la persona quiere es violencia. Sí, dele, eso, y animan, sí, claro, eso métale tal cosa, uy, pero se dejó, uy, pero no sé qué, y empiezan a bombardear, a ser bomberos. Nosotros acá en este país, en Colombia, decimos, no, que es bombero. Entonces sí, hasta inclusive impulsa más. Hay personas que son, mi esposa dice una palabra que se me olvidó en este momento, puntillosas. Entonces eso anima más esa vibración de violencia. ¿Y qué sucede? Que eso llama más violencia. Entonces, pero si nosotros nos cerramos a eso, y observamos toda esa carga que se nos genera, es muy interesante descubrir eso, porque inclusive se genera una perversidad tenaz en la imaginación mecánica de nosotros. O sea, los que están peleando están allá, pero en la imaginación mecánica de nosotros se mete hasta una perversidad. Miren, por ejemplo, observaba a mi ira en un momento, que me mandaron un video hace unos años porque bueno, ahora como que eso es algo que circula por las redes sociales. Entonces, que viene el ladrón y comete el robo, o va a robar, o robó, bueno, sí. Pero en un momento, digamos que se descuida o comete algún error o algo le pasa, y entonces vienen y empiezan a pegarle, ¿sí? Y yo observaba toda esa perversidad en mi mente de que, uy, sí, que le hagan esto, uy, sí, y vea, aprovechen ahí no aprovecharon, yo lo hubiera, uy, hasta la ira de uno empieza a comentar cómo es que hubiera usado su propia violencia. Y uno se cree santo, uno se cree bueno, uno se cree, pero toda esa violencia está adentro y es muy curioso observarla. Por eso, muchas gracias, Irma, por el aporte y recordarnos eso de la ira colectiva.
siempre debemos aprender a no dejarnos llevar digamos, de la masa o del impulso que esté para ningún defecto, ¿sí? Uno no se debe dejar alienar, eh, digamos, en forma negativa, porque el ego es una fuerza magnética que donde nosotros nos mantengamos ahí, pues allá nos lleva, ¿sí? Mire, esté usted con una persona que sea bien lujuriosa y su lujuria, o sea, ojo, es su lujuria, ¿sí? Usted esté con esa persona lujuriosa y su lujuria va a ser, mejor dicho, se va a exponenciar y, mejor dicho, se van a aliar, bueno, un poco de cosas, ¿sí? Listo. Y si usted quiere dejar su lujuria, va a tener que empezar a romper ciertos comportamientos, cierta mecanicidad y, bueno, el compartir ciertas cosas con esa persona. ¿Listo? Pues empieza a compartir otras cosas, pero eso no. Así es con todo. Entonces, si nosotros vamos por ejemplo, observar, por eso es que nosotros acá estamos alimentándonos de un ánimo diferente que es el trabajo sobre sí mismos. Por eso tal vez entonces se da el ánimo para ver una conferencia, compartir una conferencia. Ah, eso es diferente, ¿sí? Ese ya es un ánimo para un trabajo interior, para la conciencia, eso ya es diferente. Pero ustedes vayan y entonces dejen de estar, digamos, relacionados con este tipo de cosas o de temas y esto, y váyanse con una persona que todo el tiempo está hablando de plata, de codicia y si sé cuándo, pues hasta su propia codicia se les mueve y se quieren meter un poquito más a eso. Y si dejan, digamos, el contacto, la relación, bueno, ya se olvidaron de la conciencia. Pero todo eso es por el efecto de la masa, por esa parte colectiva que nos mueve también nuestros defectos. Si no tuviéramos el defecto, pues la cuestión colectiva no nos afectaría en nada, pero el problema es que tenemos. Dice Gabriel, em, ¿cómo la ira va ligada a la fornicación? Sí, Gabriel, lo vemos en el tema pasado, en la práctica reflexiva pasada, que la fornicación viene de fornicare, que es desperdiciar, ¿sí? Y la fornicación se da físicamente con el exceso en las obras, o sea, el exceso físico, y con la expulsión de la energía creadora a través del orgasmo, ¿sí? Se da también cuando se siente el vacío lujurioso en el emocional y se da también en la parte mental. Entonces, hay tres tipos de fornicación: la mental, la emocional y la física, que se va a dar sexualmente y se va a dar con las obras. Pero ¿qué es lo que pasa con la ira? Que la ira, eh, vamos a decirlo de esta forma, absorbe muchísima energía física. La ira es el mal uso de la fuerza, ¿sí? Y de las obras. Entonces, es una forma de fornicación. Internamente a la persona, cuando va a buscar la castidad, le van a enseñar, ¿sí? Le van a enseñar que puede que se esté cuidando mucho con la castidad hacia la lujuria, pero puede que no se esté dando cuenta que el yo fornicario se le está moviendo con la ira. Entonces hay personas que buscando la castidad se ponen muy iracundas. O peor, hay personas que ya están con procesos de celibato y son muy iracundas, ¿sí? Y ahí es el fornicario que se está moviendo porque no se está moviendo con el lado de la lujuria. Entonces es muy importante. Entonces a una persona le mostraban un proceso en el cual llegaba la persona y iba caminando, pero estaba iracundo. Entonces decían, fulanito, el ser le estaba mostrando eso. Fulanito no puede alcanzar la castidad porque fornica con su mal genio. O sea, así literalmente el ser le decía. Y él se sorprendió y decía, pero ¿cómo así si la fornicación luego no es con la lujuria? Veamos que no. Además, se contamina tanto la energía espiritual, ¿sí? Que se tiene una pesadez tal que cuando todo eso se mezcla conscientemente con la energía creadora, eso no va a subir. O sea, esa energía que se contamina con la ira no se va a poder transmutar, ¿sí? Es más, eso puede hasta hacerle generar una polución nocturna. Y estamos hablando de ira. Bueno, espero que haya quedado claro, Gabriel. Dice Amanda, eso mismo, permisividad pasa con cualquier defecto. Sí, lo que estábamos aquí diciendo pasa con la lujuria, por ejemplo. Entonces está la persona mirando las curvas y entonces se está deleitando y todo. Pero no, 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 no.
mátame esta emoción, pero sigue mirando. Si no, 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 mátame esta imaginación mecánica, pero sigue mirando. Si no, mata, entonces, está siendo permisivo con unas cosas, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo, está justificando eso, y es lo que está haciendo que no se genere una muerte en marcha completa, que no esté frenando lo que deba frenar. Pero es por falta de autoobservación, a todos nos pasa. Bien, miremos que está, esa es la base de la ira y son algunos detalles. La ira y la irritabilidad, ya lo estábamos hablando, entonces todo ese proceso en el cual tenemos que empezar a observar cada detallito, es que es con cada detallito, no podemos esperar a una explosión de ira grande uy, no, venga, ¿cómo así? Miremos esto, no, no, miremos los detallitos. ¿Sí? La forma de mirar, las actitudes, las tensiones, toda la imaginación, toda la parte interna que nos está generando la irritabilidad. Si miremosla, por ejemplo, entonces la irritabilidad la podemos ver con cada defecto, ¿sí? Para mirar la ira con cada defecto. Decíamos, con la pereza, ya lo dije, pero lo repito. Entonces la persona le da rabia que lo despierten, o le da rabia que lo desacomoden, o le da rabia no poder estar cómodo, o le da rabia que no lo dejen en su entretenimiento, o le da rabia que no lo dejen en su ociosidad, ¿sí? Entonces la persona se justifica tremendamente con que eso que está haciendo es algo importante, o bueno, lo que sea, y entonces ahí viene la ira. Ira con codicia. Entonces la persona quiere meterse, o bueno, le robaron plata o se le perdió plata o algo relacionado con la parte acumulativa, entonces ahí le va a dar ira. Le da ira por frustración, le genera como una impotencia con respecto a lo que sucedió o sucede. Entonces es ira, pero ojo, se le movió, fue por la codicia. Y obviamente ahí ya vienen los cuatro, ¿no? O sea, acá estoy diciendo, siempre van a estar los cuatro, recordemos, así en diferente porcentaje. Pero acá estoy viendo, estamos mostrando es cómo se mueve con diferente defecto, con la lujuria. Entonces vaya, entonces, que se empieza a generarse en los besos, empiezan a generarse esto, pero no, no se da la práctica, ya generó la ira. O cuando se lleva mucho tiempo y la lujuria no se ha alimentado, entonces también está irritado porque no puede estar con la pareja, o porque no se deja tocar, o porque no se deja, bueno, lo que sea, ¿sí? Esto, inclusive también en el proceso, en los procesos de la pornografía, vaya entonces y que se le dañe el celular, el computador con el que se mete a eso, o que no tenga los mismos medios para desarrollar, ahí está. ¿Mm? Bueno, en un momento también puede ser que invita a la chica y la chica no le copia o algo así, entonces pues se mete todo ese proceso ya toda la frustración y todo esto de la ira por la lujuria, el orgullo. Cuando nosotros vamos a empezar a descubrirnos a sí mismos, em, yo creo que a todos les va a pasar, y es que se van a dar cuenta que muchas cosas que nos generan ira vienen es por nuestro orgullo. ¿M? El rol, estábamos hablando ahorita, el rol. El rol es la autoimportancia. Entonces, la autoimportancia como ego, el rol del ego se mete así, el yo papá. Entonces, como soy el papá, entonces, siendo el papá, hay unas cosas que me tienen que hacer caso y las cosas tienen que ser así, y así, pero por el rol. ¿M? Entonces, en un momento, si no se le respeta el rol, él simplemente por eso ya estalla en ira, ya le va a generar frustración, ya le va a generar, eh, bueno, ya le va a generar lo que sea, que esté, ya va a echar la culpa, entonces, bueno, entonces, sí, eso le pasa, eso, por eso es que no me hacen caso, porque es que usted me desautoriza, bueno, entonces, pero ya está generándose es la ira por el rol, ¿sí? El yo hijo, no, pero es que mi papá tal cosa, es que si yo soy el hijo, entonces ahí se generan unas frustraciones y unas cosas de ira por ese rol, de orgullo. No, que soy el que, miren lo que sucede, me disculpan, pero es que es algo curioso. Cuando la persona está encargada de una labor, no tiene un rol, por ejemplo, las personas que manejan esta parte de la celaduría, ¿sí? A veces se les mete un yo que se creen los dueños del edificio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
es por el rol, por el orgullo, por la autoimportancia. Y eso les va a generar mucha ira cuando no les hacen caso, cuando no, ¿sí?, acatan las órdenes. Bueno, lo mismo el jefe. Si vaya y mire a ver, el jefe tiene una autoimportancia muy fuerte de ser jefe. Y cuando algo no está, eso hasta se dispara con la ira. ¿M? Todos esos roles de la autoimportancia, el yo novio, el yo esposo, el yo hermano, el yo primo, el yo amigo, todo eso nos va a mover una irritabilidad y eso va a ayudarnos a observar, ay, venga, ¿por qué estoy mal geniado con fulano? Ah, no, sí, no, es que me siento defraudado porque tal cosa. Ah, pero ¿por qué es? Ah, es por mi autoimportancia. Y por esa autoimportancia es que se mueven la mayor cantidad de charlas psicológicas y canciones psicológicas, ¿vale? Entonces hay una muy buena parte para empezar a observarlo. Mm, También por orgullo decimos mentiras y culpamos a otros. Es por orgullo. ¿Sí? ¿Por qué no asumimos? Sí, yo fui. No, pero no. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No, 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 es que tal cosa, no, es que, no, pues bueno. Pero por orgullo entonces no asumimos, viene la mentira, viene la culpa y hasta la calumnia, ¿no? Ira por ira, es lo que estábamos hablando de que la condenamos. Uy, no, es que está ira y tenemos ira con la ira, ¿sí? Bueno, con respecto a la gula, entonces todos los extremos nos pueden llegar a causar mucha ira. En todos los extremos vamos a mirar, por ejemplo, los vicios. ¿M? En un momento la persona, por su gula, ya está borracha y quiere seguir tomando y si no lo dejan se pone bien mal geniado, se pone rabón, como decimos nosotros acá, se pone furioso. Listo, ¿pero por qué? Ah, pues no le dejaron su gula de seguir tomando, o bueno, en el vicio que sea. La gula, recordemos, no solamente es comer mucho, la gula, pues nosotros digamos que inconscientemente pensamos que solamente es comer mucho, pero no, la gula son todos los excesos y desequilibrios. ¿Sí? Ahí miramos, por ejemplo, la envidia. Una persona por el bien ajeno, porque fulano le fue bien con algo, si sé más o si sé cuándo, ¿sí? Le viene una carga negativa y eso se transforma en una irritabilidad contra esa persona y, y eso va a traer una carga de sus frustraciones, ¿sí? Con la comparación. Por ahí había una persona en una conferencia en un momento que decía, no, 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 yo conozco la envidia y no, eso no es envidia, es un yo de comparación. Es que no sé, no ha estudiado o no se ha dado cuenta o no lo sabe que la comparación está metido con los yoes de la envidia o con el yo de la envidia. ¿No? Entonces, se compara y viene todas las frustraciones y eso va a generarle ira por envidia. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué es recuerdo? Nosotros decíamos una, en una de las imágenes que se pusieron ahí en varios lugares, y bueno, que voy a seguir compartiendo, decía, la ira la podemos ver como recuerdo, porque si por ejemplo a mí, este es uno de los casos en los cuales podemos ver eso, si por ejemplo a mí me traumatizó mm, que me dijeran bobo, digámoslo así, digamos que yo me traumaticé con esa palabra que me digan bobo, ¿sí? A mí me pueden decir hijo de tantas, me pueden decir Marí, me pueden decir lo que sea, pero que me digan bobo, ¿sí? ¿Por qué? Ah, puede ser que tengo un recuerdo de que de niño o desarrollando tal cosa o tal persona y yo le di demasiado valor a lo que decía esa persona y esa persona lo que me decía para ofenderme o lo que sea era bobo. Entonces, ese recuerdo es lo que me va a mover aquí, ¿sí? Bien, asimismo podemos mirar una situación traumática. Por ejemplo, todas estas personas que en algún momento sufrieron algún trauma, bueno, eso es una condición postraumática, dicen, una crisis postraumática de pronto que estuvieron desarrollando algo a nivel militar o algo así. em, Esas personas quedan ya con un recuerdo y se graba tanto en el instinto que toda la ira sale muy rápido con esas cosas. Entonces, hay una persona que quedó mal, por ejemplo, bueno, pues sí, por el ruido de los disparos, ¿sí? Y cualquier estallido de pólvora o lo que sea lo pone loco, ¿sí? Lo pone loco, pues violento, ¿por qué? Ah, por miedo, ¿sí? Pero ahí ya viene también toda esa carga de la ira que se adueñó de esa situación. Entonces, hasta que no resuelva ese recuerdo,
no va a resolver la ira que se le genera con eso. Pero esto es aplicado a todo. Acá estoy poniendo, digamos, casos muy allá, pero vamos a verlo a todo, ¿sí? A cualquier cosa. Entonces, bueno, tengo un trauma con mi pareja, entonces con mi expareja me generó algo, entonces con esta nueva pareja, cada vez que pasa tal cosa, entonces se me sube toda, pero ¿por qué? Ah, por toda esa carga del recuerdo que ya alimentó una ira. Entonces simplemente en este momento, en este presente, la traigo, ¿sí? Por eso se dice, no es ira, cuando es en ese sentido, no es ira por este momento, es por un recuerdo, ¿sí? Cuando se caso. El otro es el condicionamiento. Generalmente todos esos recuerdos generan condicionamientos. Generalmente también en el desarrollo de la personalidad, que es de los 0 a los 7 años, se generaron muchos conceptos. No, esto tiene que ser así, no, esto tiene que ser así, o una persona de bien es así, o bueno, todo, cualquier concepto que se tenga del desarrollo de la personalidad va a entrar también a chocar, va a hacer frustrar a personas, ¿sí? Y de ahí ya se metió la ira. Entonces, ¿cuál será el concepto condicionamiento? No, eh, bueno, no sé, que siempre, pues, digamos, antiguamente, no, que tiene que ser caballero, la pareja tiene que ser caballero, tiene que ser tal cosa, o tiene que ser tal otra, ¿sí? O si no, entonces me frustro siempre con la pareja. Es un ejemplo, ¿sí? Pero eso es un condicionamiento. Puede ser que la persona, miren lo que pasaba con un caso. Conozco, la persona muy caballera y lo que sea, pero bien adúltero. Entonces, puede que sea simplemente el condicionamiento el que nos haga no darnos cuenta de la realidad de las cosas y ya nos dispara la frustración, o nos dispara cualquiera de las cuatro que nos disparan la ira. Bueno, entonces cuando se dispara la ira, nosotros la propuesta que el compañero que nos dio luz con cada uno de los defectos hace un tiempo y todo para empezar a observarlo por cada uno ya. Después cada uno pues va a tener su propia sabiduría y su propia observación del defecto, pero se proponía que se hiciera una lista de los principales con los cuales estaba alimentando la ira, o sea, con los cuales le estaba saliendo la ira, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, yo a la vez ya lo estábamos diciendo acá, se puede poner cómo es mi forma de mi yo castigador. Entonces, ¿cómo castigo? Y yo ahí le saco. Entonces, ¿cómo castigo con la omisión? Ah, entonces ya no le ayudo. Ah, entonces ya no tal cosa. Y voy sacándole. Entonces hago un muñequito o hago en una hoja de papel. Pues, a veces es bueno, digamos, aterrizarlo al papel o no sé, en el computador o lo que sea, pero pues que se enfoquen a eso, no nos vamos a distraer haciendo otras cosas. eh, Porque tal vez a veces es más fácil para retomar, ¿sí? O sea, para seguir una continuidad. Pero si la persona lo quiere hacer mentalmente, pues listo, también, excelente, maravilloso y tiene hasta mucho más mérito. Pero ustedes pónganlo, listo. Mi forma de castigar. Ah, sí. Y echen para atrás el cassette, ¿sí? Mirar a ver en el día se manifestó tal cosa. Y listo. Ustedes van a mirar las formas de castigar. Por ejemplo, entonces va a salir que una forma de castigar al otro es humillándolo. Ah, pero ese es otro yo que también se le puede abrir entonces el estudio de la persona. Bueno, pero yo humillo, pero si yo humillo para castigar, bueno, no solamente para castigar, pero lo estamos viendo que lo humilla para castigar. Ah, ¿y de qué forma humilla? Uf, y ahí se va a abrir todavía más el estudio de sí mismo y va a empezar a observar sus propios defectos. Aquí no es para que entonces se tome de una forma intelectual. El yo intolerante. El yo intolerante entonces simplemente no tiene la capacidad de entender al otro, no tiene la capacidad de ir a, digamos, bueno, hacer una pausa, ponerse en los zapatos del otro y todo eso. No, no. El yo intolerante está muy justificado con que la persona simplemente lo está haciendo como de adrede o algo así y es totalmente intolerante. El incomprensivo está muy de la mano con el intolerante, por eso los puse así como
como a dos. ¿Sí? Viene el yo desvalorizo, por ejemplo, que era el que estábamos hablando de ya no me importa. Ese es otro yo que está metido dentro de la desvalorización. Cuando nosotros generamos eso de ya no me importa, es una mala voluntad terrible con la situación, con las cosas, hasta con uno mismo, hasta con su propia conciencia, y ese es un yo desvalorizo, ese es delicadísimo, ese es bien, bien violento. Yo me desquito, hace parte de la venganza, por eso también está ahí abajo el yo de la venganza. Pero cada uno, pues nos desquitamos de una forma y nos vengamos de otra. Bueno, hay muchas cosas que hay para mirar ahí, sin embargo, pues este era un primer vistazo, porque el tiempo es corto y ya me pasé. La idea es que cada encuentro de nosotros dure aproximadamente una hora. Me disculpo. Bueno, entonces hay algo muy curioso que quiero, ya para despedirme de esta primera parte, estamos viendo la ira, y es que la ira es bien absurda, ¿sí? La ira cree que debe odiar, que la otra persona tiene que darse cuenta de la falta que hizo. La ira cree que le deben, entonces debe vengarse, ¿sí? Hay muchas cosas que vamos a mirar y en un punto de reflexión, de autorreflexión, la persona se va a tener que dar cuenta lo absurdo que son muchas de estas cosas y la persona misma va a poder entonces rescatar su propia luz, va a poder llevar luz a esas tinieblas que eran todos esos yoes que no estaba viendo. Y de esa forma va a empezar a hacer un proceso ya de trabajo sobre sí mismo. Mientras nosotros no vayamos, no nos le metamos a observar cada uno de esos detalles, ¿sí? No saquemos el tiempo para hacer esto, porque es que por eso la primera práctica planteábamos en, vamos a evaluar el tiempo que nosotros invertimos y vamos a mirar verdaderamente dónde estamos invirtiendo el tiempo de nuestro trabajo interior, ¿sí? Si la persona no saca tiempo para ir a resolver, para meditar, para eh, despertar la autoobservación en retrospectiva, por ejemplo, pues nunca va a avanzar con ningún defecto. Y si la persona no va a pedir muerte a cada detallito que vea, porque es que esto no es simplemente, siempre lo diré, no es quedarnos contemplando los defectos. No, ya me hice una lista de 200 defectos, de 200 yoes de la ira. Bueno, ¿pero qué? Las listas, no sirve una lista si no la está observando bien, si no puede observar ese yo que puso en la lista, si no lo está observando en su mente, en su sentir, pues no vale, queda intelectual. Si no está pidiendo muerte a ese yo, a ese defecto, verdaderamente con fuerza, pues entonces no está, no está haciendo el proceso, ¿sí? Se está, pues, simplemente está contemplando, se está intelectualizando con el estudio de los defectos. ¿Sí? Bueno, ahí está, la ira internamente. Cuando ustedes se enfrenten con la ira va a aparecer como un toro, la ira aparece como un toro. ¿No? Entonces, internamente ustedes se meten a estudiar la ira y van a empezar a ver que vienen toros a atacarlos, por ejemplo, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Ah, viene una prueba de ira. ¿Sí? Estoy hablando en el astral, en el mundo de los sueños, así sea en forma inconsciente, nos estamos soñando entonces con que viene un toro. Si nosotros lo logramos esquivar, si nosotros logramos torearlo, ¿sí? Quiere decir que vamos a estar muy atentos, pero entre comillas vamos a tener la capacidad de resolver la situación sin que se nos estalle la ira completamente. Obviamente, pues no nos podemos confiar, ¿no? Pero ojo, si en el sueño viene ese toro y nos revuelca, ¿sí? Difícil la cosa. Tenemos que estar supremamente en vigilia y supremamente pendientes de que no nos vayan a tumbar con las pruebas de ira que se nos vienen, porque puede ser que estemos débiles con eso que va a suceder, ¿no? La ira también en un momento se ve como estallidos, ¿no? A una persona cuando iban a estallar procesos de ira eh, en su alrededor, pues bueno, también obviamente dentro de sí mismo, a la persona le mostraban que, que se empezaba a gestar como si fuera una bomba. ¿M? Y que fulanita entonces estaba ahí
y se iba a comer esa bomba o lo que sea. Era algo así, una cuestión así. Y eso relacionaba era con las explosiones y estallidos del aire. Igual cada uno recordemos, esto no es para conceptualizarnos, cada uno tiene que aprender a sentir y a descubrir el significado de sus sueños. Internamente, cada persona también puede preguntar cómo es su yo de la ira, ¿no? Eh, pues personalmente, a mí me lo mostraban como un minotauro tremendo. Y me imagino que a algunas personas también les han mostrado, porque es algo como entre común con algunas cositas de detalles de este estudio de la ira. Y, y ustedes tienen es que enfrentarse con él. ¿Qué es lo que sucede? La ira a veces o generalmente nos saca corriendo de nosotros. ¿Sí? Pero en la medida en que la trabajemos y en la medida en que estemos de la mano de la ley divina y del proceso de la muerte psicológica, vamos a poder enfrentarnos cada vez más a ese proceso y a esos yoes de la ira. Recordemos que aquí, en el trabajo de la primera montaña o en este primer parte de limpieza del alma, vamos a eliminar detalles muy grandes, unos pequeños, bueno, pero son detalles. El yo causa de la ira lo vamos a eliminar más adelante. Entonces, mientras tanto, nos ocupamos de todos los detallitos que podamos al máximo trabajar. Pero para eso, evidentemente, tenemos que descubrir el proceso de autoobservación. Si nosotros no logramos despertar y fortalecer ese proceso de autoobservación, nunca vamos a trabajar sobre sí mismos, nunca vamos a vencer ninguna prueba, mejor dicho, va a ser todo un caos completo. ¿Listo? Esa es la conferencia, perdón, la conferencia no, esa es esta práctica reflexiva. Práctica reflexiva, ¿por qué? Porque estamos reflexionando algunas pistas y algunas cosas básicas para empezar a la práctica, que es lo planteado, de observar la reitabilidad, de mirarlo con quiénes me genera esa ira y por qué, y irlo mirando y también plantear una lista con los principales yoes de la ira que van a salir de esa observación que yo haga. ¿Sí? Podemos empezar con 5, podemos empezar con 10, podemos empezar con 20, pero importante mantenernos al máximo, ¿sí? Que van a venir pruebas, claro, van a venir pruebas, pero pues van a venir para que nosotros nos templemos y para que nosotros podamos vencer cada uno de esos detallitos, porque entonces, ¿cómo hacemos para sacar la virtud? Para recibir audio de la reflexión práctica, PDF de la conferencia, tutorías, recuerden, nos pueden escribir al número que aparece en pantalla y esto queda grabado en el grupo de Facebook Conocimiento de sí mismo habla hispana, que los invito al grupo. Lastimosamente no se puede compartir la información, o sea, los videos del grupo no se pueden compartir, entonces por eso estamos compartiendo los audios y los PDFs. eh, se está, se está tratando de descargar el video y de compartir a través de las páginas, pero bueno, estamos evaluando eso y estamos mirando para compartirlo de esa forma también. Mientras tanto, pues los invito y que ustedes, si saben o a alguna persona les sirve toda esta información, pues con mucho gusto le pueden invitar al grupo de Facebook y también a los grupos que tenemos por WhatsApp. Bien, estoy un poquito atrasado, estoy sacando los audios de cada video y organizándolos. Eh, yo creo que en esta semana me adelanto con las primeras 5 prácticas, me tienen un poquito de paciencia, me disculpan y me seguiré adelantando y les estaré enviando. Igual, por favor, recuérdenme que eso también me anima para desarrollar el trabajo de sacar los audios y todo eso. ¿Listo? La próxima práctica vamos a terminar con un aspecto de la conferencia número 4 que era con respecto a los dos centros superiores. Entonces, eh, claro que sí, si de pronto surge y pues ustedes piden profundizar más sobre la ira, invitamos a Meli y entre los dos entonces vamos a mirar otros aspectos de la ira y ya cerramos el tema de la ira porque pues igual esta era una primer pasada que era muy útil para todos nosotros. Listo, ahí está. Eh, vamos a ir entonces con la cámara 6, creo que es listo. Eh, bueno, no sé qué otra.
pregunta o inquietud tengan. Vamos a mirar acá las preguntas que surgieron. Dice, excelente, muy explícita la forma de transmitir. Gracias, Amanda. A veces, pues quisiera poderles transmitir mucho mejor cada una de estas pistas y cada uno de estos temas. Pero bueno, me alegra que te haya parecido. Es un esfuerzo, todavía hay mucho por mejorar. Muchas gracias. Jonathan, lo más importante, dar muerte al defecto, sí. Una vez eliminado, va a sentirse totalmente una persona nueva. Así es, así es. Se siente una gran lucidez la próxima vez que te enfrentes a una situación que normalmente te causaba ira. Así es. Entonces, pues, saludos, Camilo. Muchas gracias. Jonathan, un saludo también. Dice Orlando, pregunto, al pedir muerte de algún defecto, ¿generamos la prueba en base a sí mismo? Nosotros no es que la generemos, lo que pasa es que la madre divina de nosotros va a mover otra partecita, que es la tentación, con el tentador, nuestro entrenador psicológico, y se van a presentar cositas, se van a presentar cositas, pero bueno, van a ser cosas que nosotros con las cuales vamos a poder profundizar más, comprender tal vez más, ver algunas cosas que son más importantes y nosotros, o sea, ver cosas que eran muy importantes para trabajar tal o cual detalle y que no nos habíamos dado cuenta. em, a veces entonces uno está trabajando, bueno, la ira por orgullo, por ejemplo, y en un momento entonces viene una prueba y lo tumba a uno y uno dice, ve, no me ha dado cuenta lo débil que soy con respecto a esta parte del orgullo, yo no me he dado cuenta que era tan orgulloso por este otro lado, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí eso va a ayudar. ¿No? Recordemos que a nosotros, bueno, no es que vayamos a estar de caída en caída con todas las pruebas, ¿no? Pero la cuestión no es el caerse, la cuestión es uno quedarse caído, la cuestión es uno no coger eso y decir, bueno, venga, miramos acá y vamos entonces a mejorarlo. Eso ya es diferente. Listo. Em, Ahí está aquí Sonia, una más de ira con Melissa, dice la señora Sonia, listo. Listo, sí, no, yo creo que es importante porque ella ha estudiado bastante también ese aspecto y cada uno pues vamos entonces a complementar. Y bueno, también nos faltaron muchos detalles acá en este primer vistazo. Muchas gracias a Irma, interesante, la tarea y la misión primordial, el dominio de sí mismos. Así es, bueno, un saludo a los que están conectados con nosotros. Y aquí ya vamos a dar por terminada entonces. No veo más preguntas. Vamos a dar por terminada la transmisión por el Facebook. Bueno, los dejo entonces con este videíto. Ojalá se alcance a escuchar. Vamos a ver.